Hola, hola, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hola, doctor. ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, ya, por favor, para confirmar si se está grabando o no, para también, voy a compa- compartir y a ver si podemos, verificar que todo esto ok, ¿ya? Sí, se puede escuchar, o sea, puede compartir, doctor. A ver, vamos a ver, a ver. Sí se puede ver, doctor, su Ya. pantalla. ¿Y cómo puedes verificar si se está grabando? Porque tiene como no van a estar buena parte de los chicos que están en otra práctica. Sí, doctor, sí se está grabando porque parece rey. Entonces, significa que sí. Sí. Ya, ustedes me dicen cuándo empezamos. Creo que unos minutos más. Sí, podemos esperar unos 5 minutos y ya Ya, empezamos. perfecto, ya, listo. Entonces Sí, esperamos unos doctor. minutitos Perfecto. y esto va a durar una hora.
Muy bien, ya podemos empezar, ¿verdad? Hola Alexa, Sí, doctor, creo que ya puede empezar. ya, Sí, doctor, ya perfecto. podemos. Ya, corre bien, ahorita que estoy... Oh, perdón. Se ve bien que avanza, ¿no? Sí, sí avanza, doctor. Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes, alumnos. En esta actividad académica del día de hoy vamos a desarrollar el tema de infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, ST elevado y ST no elevado. En primer lugar, tenemos que definir qué cosa es infarto agudo, ¿cierto? Entonces, la definición de infarto agudo ha venido cambiando en los últimos 50, 60 años de forma periódica de acuerdo a los avances en la investigación respecto a lo que es un infarto de miocardio, ¿no? La última definición fue el consenso en el 2018, la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Americana de la AJA, en la Sociedad Mundial de Falla Cardíaca y en fin una serie de entidades académicas en cardiología, expertos en esta área, se reunieron y definieron el concepto de infarto agudo de miocardio. Eso fue en el 2018, que es el que actualmente está vigente, ¿no? Que es la cuarta definición universal del infarto de miocardio. Y básicamente se quiere diferenciar dos cosas, el infarto agudo de miocardio y la lesión o injuria miocárdica. La lesión o injuria miocárdica se define como una elevación de la enzima troponina cardíaca, al menos un valor por encima de los límites superiores de referencia del percentil 99. Y el infarto de miocardio se define como una lesión miocárdica donde hay evidencia de isquemia miocárdica aguda con una elevación y caída de los valores de troponina cardíaca. Muy bien, esto lo vamos a explicar. En primer lugar, la definición de lesión o injuria miocárdica está netamente relacionada a la presencia de una enzima cardíaca dosable en la sangre, ¿no? Que está por encima de los niveles referenciales que se considera de normalidad. Dice, por un límite superior por encima de la referencia del percentil 99. Sin embargo, el infarto de miocardio es un paciente que desarrolla, ¿no? Una elevación de las enzimas cardíacas de una forma dinámica, es decir, a lo largo del tiempo se hace un dosaje seriado y esas enzimas cardíacas se elevan y también tienen una caída. Pero esto es expresión de una lesión miocárdica en la cual nosotros podemos encontrar signos de isquemia miocárdica aguda, ya sea desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista imagenológico, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de injuria miocárdica, básicamente nos vamos a basar la elevación del, en la elevación de las enzimas cardíacas llamadas troponinas, ¿ya? Entonces, recuerden lo siguiente, no toda elevación de las troponinas es sinónimo de un infarto agudo de miocardio. Y esto es un concepto que tienen que ustedes tenerlo bien claro porque en su práctica clínica muchos pacientes, sobre todo en el ámbito de la medicina crítica, ¿no? Es decir, en terapia intensiva, en emergencia, en situaciones que ponen al paciente en diferentes condiciones de una situación crítica, van a hacer un dosaje de enzimas cardíacas y va a salir positivo.
Y esto no va a significar que el paciente está necesariamente cursando con un infarto agudo de miocardio, como un fenómeno de obstrucción coronaria, ¿no? Como un fenómeno de daño al tejido miocárdico asociado a la obstrucción de una arteria coronaria, ¿no? Entonces, muchas veces, buena parte de estos pacientes que van a hacer digamos, van a tener un nivel de elevación de enzimas cardíacas por encima de lo normal, se va a deber a lo que se conoce como un daño, lesión o fundamentalmente injuria miocárdica, ¿no? Estos son digamos, los sinónimos con que a veces se manejan. Dicen daño miocárdico, injuria miocárdica o lesión miocárdica, ¿no? Muy bien, ¿en qué situaciones se puede dar esto? Por ejemplo, cuando un paciente tiene situaciones que pueden ser extracardíacas, como por ejemplo el paciente está anemia, hipoxemia, hipotensión, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, una taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Un cuadro anémico, es decir, situaciones extracardíacas podrían eventualmente esto producir un aumento en las enzimas cardíacas y no necesariamente traducir lo que conocemos como un infarto agudo de miocardio. Como ustedes pueden ver acá en esta figura, solamente un pequeño porcentaje de los que presentan esta condición de elevación de enzimas cardíacas van a ser realmente un infarto agudo de miocardio, ¿no? Cuando nosotros encontramos que esa elevación de las enzimas cardíacas se ha debido a una isquemia miocárdica que se puede demostrar por diferentes tipos de estudio, ¿no? Podemos decir que este es un infarto agudo de miocardio. Muy bien, entonces, miren ustedes, no voy a mencionarlas, pero en líneas generales, ¿cómo pueden ustedes ver todo un diagnóstico, toda una variada cantidad de diagnósticos en medicina crítica que están asociados a la elevación de las enzimas cardíacas, ¿no? De tal manera que puede ser un distractor en nuestra evaluación clínica del paciente, ¿no? Por condiciones tan frecuentes que vemos en medicina crítica como sepsis, como pacientes con enfermedad cerebrovascular, embolia pulmonar, condiciones sistémicas, condiciones extracardíacas y también condiciones cardíacas, pero que no son un fenómeno de obstrucción coronaria, ¿no? Que, que no son necesariamente un infarto o un miocardio, van a dar positivización de estas enzimas cardíacas. De tal manera que cuando no se entiende esto, se está cruzando de forma, digamos, excesiva y en forma inadecuada entre consultas a la especialidad de cardiología por el mero hecho de ver una enzima cardíaca discretamente elevada o positiva. Muy bien. De tal modo de que zanjamos esto, que la elevación de las troponinas es frecuente en pacientes ingresados en áreas críticas, es decir, emergencia, terapia intensiva, sala de operaciones, y se asocia con un pronóstico adverso independiente de la enfermedad subyacente. Es decir, no es que no tenga significancia, tiene significancia el que el paciente eleve las enzimas cardíacas, pero no tiene significancia desde un punto de vista pronóstico, ¿no? Es decir, que es un punto, factor adverso a su evolución, pero no tiene una significancia de que toda enzima cardíaca se eleva, es un infarto agudo de miocardio. Muy bien. También se ha definido cinco tipos de infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, comúnmente nos referimos, el que comúnmente la comunidad conoce en líneas generales, es el infarto tipo 1, que se debe fundamentalmente al infarto o lo que se conoce como un fenómeno de placa, como un fenómeno de ruptura, ulceración, erosión o disección de una placa arteriosclerótica, ¿no? Ese es el infarto que más se conoce. El segundo tipo de infarto, que es también relativamente no es infrecuente, es el infarto de tipo 2. Es decir, cuando definitivamente hay un sufrimiento cardíaco, hay evidencia de isquemia miocárdica, pero el problema no es un fenómeno de placa, sino fundamentalmente un desbalance isquémico, es decir, un desequilibrio entre la oferta que da el organismo al corazón a través de la perfusión miocárdica y la demanda que este corazón tiene, ¿no es cierto? Entonces, un desbalance isquémico, un desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno miocárdico, esto se conoce como un infarto de tipo 2. Luego ya están otros infartos como el tipo 3, por ejemplo, cuando un paciente tiene una muerte súbita con signos sugestivos, pero que no se llegó a precisar de forma, digamos, evidente, ¿no? No se logró precisar la muerte de este paciente, pero asumimos que podría haber sido una muerte súbita debido a un problema de isquemia miocárdica, define como tipo 3. En cambio, el tipo 4 está relacionado a intervención, digamos, coronaria, ¿no?
tipo 4A se relaciona a intervención percutánea, es decir, a lo que se conoce como una intervención coronaria percutánea, ¿no? O cateterismo cardíaco, cuando hay una elevación de los niveles de troponina por encima, por 5 veces por encima del percentil 99, es decir, de sus valores normales. Y es tipo 4B cuando se asocia a una trombosis, ¿no? O obstrucción de un stent coronario, ¿no es cierto? Y eso que se ha detectado, ya sea por una angiografía o durante una autopsia. Y por último, el infarto agudo de miocardio tipo 5 es aquel que se relaciona con la cirugía de revascularización coronaria, es decir, con la ocasión de un bypass coronario, en la cual se ve hay una elevación, tiene que haber para, digamos, cumplir los criterios diagnósticos de este tipo de infarto agudo de miocardio tipo 5, tiene que haber una elevación más de 10 veces del valor normal de las troponinas en un paciente que se le ha realizado una cirugía de revascularización miocárdica, ¿no? Típicamente lo que conocemos cuando se le han colocado los famosos bypass coronarios, ¿no? Muy bien. Entonces, para que nosotros podamos tener un infarto agudo tipo 1, necesitamos tener las troponinas positivas y al menos uno de estos criterios: que el paciente tenga síntomas de isquemia miocárdica aguda, que haya tenido nuevos síntomas isquémicos en el electrocardiograma, que aparezcan las ondas Q patológicas en el electrocardiograma, o una evidencia imagenológica de muerte de tejido miocárdico, ¿no? Es decir, que haya pérdida de tejido miocárdico viable, o alteraciones regionales en la motilidad, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un estudio ecocardiográfico, ¿no? Es lo que se conoce como un patrón isquémico, ¿no? O que se puede identificar un trombo coronario cuando el paciente se realiza un cateterismo y una angiografía, ¿no? Coronaria, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, ustedes pueden ver acá el fenómeno de placa, ¿no? Una arteria coronaria enferma, es decir, que tiene una enfermedad arteriotrombótica, una arteriosclerótica, tiene una placa, digamos, arteriotrombótica, que en algún momento hay una ruptura, hay una erosión de esa placa y se obstruye completamente, ¿no? Y también tenemos acá tanto oclusiva como de tipo no oclusiva. Muy bien. En cambio, el infarto agudo de miocardio tipo 2, habíamos visto que el paciente tiene troponinas positivas, ¿no? Y al menos uno de estos criterios, ¿no es cierto? Que tiene síntomas de isquemia miocárdica aguda, de los que típicamente conocemos, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, que tenga aparición de ondas Q patológicas o evidencia imagenológica de pérdida de miocardio viable o alteraciones regionales en la motilidad cuando se hace un estudio ecocardiográfico, ¿no es cierto? Lo que se conoce como un patrón isquémico, pero que, como ustedes pueden verse acá, no se menciona, a diferencia del tipo 1, que se haya encontrado evidencia de un trombo intracoronario, evidencia de una obstrucción, como vemos acá, que no, en el tipo 2 no hay identificación de un trombo coronario por una cineangiografía, ¿no es cierto? Coronaria. Muy bien. Acá tenemos una imagen de lo que se refiere a un infarto tipo 2. En un infarto tipo 2 ustedes pueden ver que hay un desbalance entre la cantidad de perfusión, ¿no? De irrigación, de perfusión que oferta, digamos, el organismo a ese corazón, ¿no es cierto? Y la necesidad que tiene este tejido miocárdico de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ese desequilibrio entre la demanda, entre el aporte que puede dar el organismo y la demanda que tiene ese tejido miocárdico, ese desequilibrio puede llevar a un infarto de tipo 2. Es decir, hay muerte de tejido miocárdico, pero que no está asociada a un fenómeno aterotrombótico, un fenómeno de obstrucción completa de la luz de las coronarias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recordar lo siguiente, esto es lo que las enzimas, en un infarto de tipo 1, ¿no? O sea, el típico infarto, que es el que vemos en la práctica clínica, el infarto tipo 1, que es el secundario fenómeno de placa o fenómeno de obstrucción aterotrombótica de una coronaria, vemos un comportamiento dinámico, un comportamiento que nosotros conocemos como un patrón de movilización de enzimas, ¿no? O sea, a lo largo de las horas ustedes pueden ver, no se hace un dosaje seriado de enzimas
y vemos que hay una rápida elevación de las enzimas cardíacas, llega a una meseta y luego desciende las enzimas cardíacas para, digamos, ya normalizarse, ¿no? Entonces, este patrón de movilización de enzimas cardíacas, ¿no? Es lo que caracteriza el infarto tipo 1. En cambio, cuando ustedes tienen pacientes, por ejemplo, que tienen una injuria miocárdica, ¿no? Pacientes que tienen una injuria miocárdica, como lo pueden ver acá, ustedes en esta línea azul no tiene digamos, un patrón dinámico de elevación brusca, súbita, empinada, y luego un descenso también rápido, ¿no? A lo largo de las siguientes horas, sino tiene un patrón más o menos ciertamente estable, con variaciones muy escasas, ¿no? Esto es un paciente que tiene una injuria miocárdica crónica, ¿no? Un paciente que puede haber hecho una injuria miocárdica, digamos, relativamente aguda, tiene una elevación pero mucho más pequeña y también una rápida normalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, elevaciones agudas pero distintas al infarto de miocardio, un paciente que hace un cuadro de falla cardíaca aguda, paciente que hace un cuadro de sepsis, embolia pulmonar, taquiarritmia, síndrome aórtico, miocarditis, un accidente cerebrovascular, ¿no? O tal vez una isquemia miocárdica sin llegar a ser a completamente obstruirse esa arteria, digamos, coronaria, ¿no? Entonces tiene una elevación, como podemos ver acá, una elevación en esta línea amarilla, elevación mínima, rápida y también una caída rápida. Sin embargo, una elevación muchísimo mayor, más sostenida, con un pico y un descenso, ¿no? Que a lo largo de los 4, 5, 6 días se va normalizando. Ven ustedes acá en la línea roja, ¿no? Que eso corresponde a un infarto de miocardio. Muy bien. Entonces, para cerrar esto, pacientes que tienen elevación de las troponinas con síntomas clínicos de IAM, de infarto de miocardio, más cambios en el electrocardiograma, vamos a llamar típicamente un infarto agudo de miocardio. Si el paciente tiene elevación de las troponinas, ¿no? Eh, eh, pero no hay una clínica de isquemia miocárdica, ¿no? El paciente no tiene clínica ni cambios en el electrocardiograma, a esto le vamos a llamar una injuria o lesión miocárdica, ¿no? Pues injuria miocárdica, podemos quedarnos con ese término, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre infarto agudo de miocardio, muy bien. El infarto agudo de miocardio, vamos a empezar primero rápidamente con un caso clínico, ¿no? Entonces, tenemos un varón de 63 años que es un ejecutivo de ventas, paciente es diabético, hipertenso, dejó de fumar hace 5 años, ¿no? Cuando concientizó que iba a ser muy dañino para su salud, ya siendo diabético hipertenso, sube las escaleras y de repente tiene un dolor torácico opresivo, 8 días de intensidad luego de subir las escaleras, ¿no? Se asocia estos síntomas, náusea, sudoración, no cede con el reposo, inmediatamente el paciente va a la sala de emergencia, ¿no? Llega al triaje, en el triaje, como es un paciente mayor de 50 años con factores de riesgo cardiovascular, entonces le hacen un electrocardiograma y estos tienen que aprenderse así de cajón. Esta es una norma que está estandarizada a nivel mundial. Todo paciente con dolor torácico tiene que tener un electrocardiograma realizado e interpretado, ¿no? Antes de los 10 minutos del primer contacto médico con el personal de salud, en este caso en el triaje, ¿no? Muy bien. Entonces le toman el electrocardiograma, se ve un poco medio raro ese electro, ¿no? Le preguntan al residente primer año que no tiene mucha destreza en ver el electro y ve, dice, sí, mejor déjalo en observación, dice, ¿no? Y que hay que pedirle sus troponinas y con eso lo revaluamos, ¿no? Muy bien, le piden las troponinas, el paciente está esperando en una camilla y súbitamente, ¿no? Antes de que los exámenes podrían durar entre 1 y media, 2 horas, de un momento a otro el paciente se siente mareado y se sincopa, ¿no es cierto? Quiere decir que se pierde el tono postural, pierde la conciencia transitoriamente y rápidamente el personal médico lo va a evaluar, ¿no? Entonces, cuando lo van a evaluar, lo ponen en un monitor, el paciente está con una taquiarritmia, que ustedes ya conocen. Este es un ritmo de una taquicardia ventricular, ¿no? Un ritmo de complejo, una taquicardia de complejo QRS anchos, regular, es una taquicardia ventricular monomórfica. En este contexto, con dolor torácico, definitivamente es un paciente que está haciendo una taquicardia, digamos, la descompensación que ha tenido de presentar mareos, sincoparse,
¿no? Presentar un síncope, se debe a este tipo de taquicardia, que es una taquicardia mayor de 150 y que muy probablemente sea la causa de esa descompensación. Entonces, rápidamente ven que el paciente le toman la presión, el paciente tiene 70-30, o sea, es tipo tenso, está con dolor torácico, tiene esta taquiarritmia, es decir, tiene una taquicardia con compromiso o deterioro hemodinámico. Y como hemos aprendido, este tipo de taquiarritmia tiene que manejarse con cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces le dan su cardioversión eléctrica y luego, después de una cardioversión, el paciente revierte y le toma un electrocardiograma. Ya el asistente ve el electrocardiograma y este es un electrocardiograma florido, con lo que está causando todo este problema al paciente. Pueden ver elevación del ST en 2, 3, 4, 5, 6, 1 y ABL, es decir, tiene un infarto, una elevación del ST en las derivadas precordiales anteriores y también laterales, o sea, es un infarto anterolateral extenso, es decir, que está comprometido gran parte, o sea, la circulación de gran parte del miocardio correspondiente a la masa ventricular izquierda, que es la parte más importante de bomba del corazón, ¿no? Está siendo comprometida en su vascularización, por lo tanto, este paciente va a requerir, rápidamente un intervencionismo coronario. Rápidamente es llevado a la sala de cateterismo y se le realiza una angiografía y encuentra que tiene bloqueada el 90% de una de las principales arterias que irrigan el ventrículo izquierdo, como es la arteria descendente anterior izquierda, ¿no? Tiene un bloqueo de más del 90% de la descendente anterior izquierda. Entonces, rápidamente hacen la angioplastía y colocan un stent, ¿no? Y este paciente de esta forma puede salvar la vida. Entonces, como pueden ver ustedes acá, ¿no? Hacen la angioplastía y para evitar que se reocluya ponen un stent, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a hacer una definición y clasificación del SICA, el síndrome coronario agudo. Rápidamente hablar un poquito sobre la fisiopatología del síndrome coronario agudo, el cuadro clínico, la importancia de reconocer el cuadro clínico, sobre todo en las mujeres, el diagnóstico clínico del SICA y las opciones de tratamiento, ¿no? Muy bien. Síndrome coronario agudo. En líneas generales, el síndrome coronario agudo es un grupo de entidades clínicas, todas ellas secundarias a una obstrucción parcial o total del flujo coronario debido a un trombo que está provocado por la ruptura o la erosión de una placa ateromatosa de una coronaria, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, de tal manera de que el síndrome coronario agudo realmente engloba a todo un espectro, ¿no? De condiciones clínicas que va desde lo que se conoce como una angina inestable a un infarto agudo de miocardio con ST no elevado o infarto agudo de miocardio con de ST elevado, ¿cierto? Es un conjunto de entidades clínicas, todas secundarias a la obstrucción de una coronaria. Muy bien, rápidamente, haciendo un esbozo breve de la fisiopatología, la formación de una placa ateromatosa que es vulnerable, pues ocurre cuando hay una alteración endotelial producto de la agresión de muchísimos años de diversos factores de riesgo coronario que hacen que se lesione este endotelio, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de riesgo coronario? En primer lugar, la misma edad, ¿no? Propio de la edad, hay un deterioro de las arterias, digamos, coronarias. El otro punto es la hipertensión arterial, sobre todo que no se controla, ¿no es cierto? Entonces, esto no va a hacer daño a la hipertensión en un día, ni en una semana, ni en un mes, pero sí te va a hacer daño cuando el paciente pues comienza a debutar con hipertensión a los 30, 35 años y luego de 15, 20 años ya ha hecho, sobre todo si no se ha controlado y se ha asociado eso a otros factores de riesgo, obviamente produce un deterioro, una alteración endotelial, sobre todo cuando tiene la agresión del tabaquismo pesado, paciente que fumador, ¿no? Pesado, si el paciente tiene dislipidemia que no se controló, no se trató, es decir, elevaciones del colesterol o los triglicéridos, ¿no es cierto?, que están muy altos, si el paciente tiene sobrepeso, como hemos dicho, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, si el paciente es diabético, ¿no? Y si el paciente tiene también la predisposición genética, es decir, tiene algo que la cual uno no puede escapar a su factor hereditario, fundamentalmente aquellos pacientes que tienen de primera línea, digamos, familiares de que tienen esta fuerte tendencia a desarrollar la enfermedad coronaria, y eso clínicamente lo podemos ver cuando gente que tiene, por ejemplo, sus hermanos o padres que han muerto
o han tenido infarto agudo de miocardio de tipo 1 antes de los 50 años, ¿no es cierto? Entonces, la confluencia de muchos años de la agresión de los factores de riesgo al endotelio, sobre todo coronario, ¿no es cierto? Produce la predisposición a la formación de una placa vulnerable, ¿no? Llena de grasa, y esta placa en algún momento puede producirse una ruptura. Y al producirse una ruptura de esta placa ocurre, uno, que como respuesta a esto, a este sangrado, ocurre una vasoconstricción. Claro, si hay un sangrado es una respuesta inmediata, es una vasoconstricción, se activan las plaquetas, se produce una trombosis y en su intento de reparar esa ruptura de la placa, esa fisura de la placa, en su intento del organismo de reparar el sistema, ¿no? Homeostático, pues produce un trombo que obstruye completamente el flujo de esa coronaria y no llega irrigación, no llega oxígeno, no llega nutrientes a una porción determinada del corazón, dependiendo qué tipo de arteria coronaria se haya obstruido, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser algo absoluto, o sea, una obstrucción completa o una obstrucción, digamos, en alto grado. Usualmente son obstrucciones que van por encima del 85-90%, ¿no? O una obstrucción sencillamente completa, al 100%, ¿no? Entonces, esto produce una reducción brusca del aporte de oxígeno miocárdico y nos va a dar diferentes grados de síndromes coronarios agudos, ¿no? Desde un infarto, desde una angina estable hasta un infarto agudo de miocardio con ST elevado o ST no elevado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no? Una angina inestable, infarto sin elevación del ST, infarto con elevación del ST. Entonces vemos acá cómo es que el trombo ocluye completamente la luz de la coronaria, acá lo ocluye en forma incompleta y acá no lo ocluye completamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, el, el, este tipo de alteraciones que ocurren dentro de la coronaria, esto se manifiesta, se puede expresar electrocardiográficamente, ¿no? Con diferentes cambios en el electrocardiograma que van usualmente con alteraciones en la onda T, infra o supradesniveles del ST, ¿no es cierto? Entonces, justamente el electrocardiograma es el instrumento que nos permite a nosotros rápidamente para tomar decisiones rápidas, porque el electrocardiograma se puede tomar en minutos y los cambios ya se pueden ver rápidamente, ¿no es cierto? A diferencia de basarse en nuestra visión en las enzimas cardíacas, que eso va a tomar tiempo desde que saquen la muestra, procesen los resultados, o que el paciente positivice esas enzimas cardíacas sean detectables en el dosaje de las enzimas cardíacas, de tal modo de que el electrocardiograma nos permite a nosotros definir desde un punto de vista operacional si es que el síndrome coronario agudo tiene el ST, ¿no? Este segmento ST está elevado o no está elevado. Entonces, a través de ello nosotros utilizamos el electrocardiograma para nosotros poder clasificar el tipo de síndrome coronario agudo, ¿no? Rápidamente. Síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Como podemos ver acá al extremo derecho de su pantalla o un poco más acá a la izquierda, una síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que básicamente hay una inversión de la onda T o un infradesnivel del ST, o puede no ocurrir ningún cambio electrocardiográfico, ¿no? También puede ocurrir eso. De tal modo de que cuando nosotros hablamos de elevación del ST, infradesnivel del ST, es importante que tengamos una idea de qué estamos hablando. Y por eso tenemos que dirigirnos a lo más básico de lo que es acá la gráfica de un ciclo cardíaco, ¿no? Recordar siempre, ¿no? Lo que hemos revisado, ¿no? La onda P es expresión de la contracción auricular, luego tenemos el segmento PR, la onda Q, todo el complejo QRS, que no es otra cosa más que la despolarización del ventrículo, y cuando se repolariza nuevamente el ventrículo se forma la onda T. Justamente cuando hablamos de isquemia miocárdica, los trastornos de isquemia miocárdica se van a dar, fundamentalmente se van a expresar digamos, en esta parte del ciclo cardíaco, es decir, tanto en el segmento ST como en la onda T, ¿no es cierto? Y si ustedes ven acá, una parte específica que se conoce como el punto J. El punto J no es otra cosa más que el término. Miren, ustedes tienen acá la onda Q, la onda R, y si estamos acá en la última parte, este último tramo que está como una V, es la onda S,
Y cuando termina la onda S y empieza el segmento ST, ese punto se conoce como el punto J. Y este punto normalmente es un punto que debe estar en la línea isoeléctrica. O sea, el punto J normalmente es isoeléctrico, de tal modo de que cuando nosotros hablamos una elevación del punto J es cuando está por encima de la isoeléctrica, o infradesnivel o descenso del ST, hablamos cuando el punto J está por debajo de esa línea isoeléctrica. Y podemos verlo acá, miren ustedes, ¿no? La línea isoeléctrica que está acá como se menciona, y medimos usualmente la descripción del grado de elevación del punto J está en relación a medir los cuadraditos pequeños, ¿no? De elevación. Entonces, cada cuadradito pequeño del papel electrocardiográfico es 1 milímetro. Entonces, tenemos acá la elevación del punto J acá es 1, 2, 3.5 milímetros, ¿cierto? Muy bien. Acá vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Esto que ustedes ven acá, miren, en esta línea azul, vean, por favor, en esta línea azul, celeste, perdón, ven ustedes lo que marca la línea isoeléctrica, ¿verdad? Y donde dice ST elevation, ustedes ven acá que se ha elevado, pues obviamente el punto J, que es este acá, ¿no es cierto? El punto J está obviamente elevado, ¿cuánto? 1, 2.5, ¿no? Está elevado, hay una elevación de 2.5 milímetros respecto a la isoeléctrica, ¿verdad? Muy bien, entonces el electrocardiograma pues es un instrumento diagnóstico que rápidamente nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. O sea, no es algo antojadizo ni teorético decir ese te elevado, ese te elevado, sino nos permite tomar decisiones. Después vamos a darnos cuenta que, si bien es cierto, es un instrumento que nos permite tomar decisiones, no es un instrumento completamente infalible, no es un instrumento que no esté exento de algunas, digamos, observaciones. Muy bien, entonces tenemos el electrocardiograma y en base a eso decimos, ¿nuestro paciente tiene elevación del ST o no lo tiene? Si el paciente no tiene elevación del ST, y le hicimos un control de enzimas cardíacas, por lo menos una toma inicial y un control a las hora y media, 2 horas, y esto es negativa, eso quiere decir que el paciente tiene una angina inestable, o sea, no ha habido muerte de células cardíacas, por lo tanto se llama angina inestable. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo por sus características clínicas, pero que no eleva el ST y sin embargo las troponinas salen positivas, este paciente se va, ya el hecho de tener los controles donde positiviza las troponinas, ya se conoce como un infarto agudo de miocardio, pero sin elevación del ST. En cambio, cuando mi paciente tiene una elevación del segmento ST, ¿no? Y positiviza sus troponinas, este paciente lo vamos a llamar que tiene un infarto de miocardio con elevación del ST. Desde un punto de vista en la práctica clínica, este es el que más, digamos, nos preocupa, poder ofertarle a este paciente la posibilidad de que pueda rápidamente reperfundirse, mientras que vemos acá en el manejo, vamos a luego ver en el manejo, los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, básicamente el manejo inicial es una terapia médica. Los que tienen con elevación del ST requieren la terapia médica más digamos, un tratamiento de reperfusión miocárdica inmediata, ya sea idealmente lo que se conoce como intervencional o mecánico a través del cateterismo, y si no se tiene esto, eh, una reperfusión con una estrategia o tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esto iba así, ¿no? Si la obstrucción coronaria, digamos, era parcial, nosotros teníamos que el paciente podría hacer alteraciones de presión del segmento ST o inversiones en la onda T o sencillamente no hacer ningún cambio, ¿no? Entonces llamábamos que tenía un ST, un SICA, síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, ¿verdad? Miren ustedes, acá ocurre, disminuye la perfusión, pero aún tiene perfusión, ¿verdad? Entonces el ST se deprime o la T se invierte. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un trombo que ocluye completamente la luz de la coronaria, tenemos esta elevación del segmento ST, ¿verdad? Muy bien, como podemos ver acá en este dibujito, ¿no? Se obstruye completamente, no hay irrigación y el paciente estos pacientes son los que nosotros típicamente en los últimos, digamos,
25 años que se está utilizando este paradigma del ST elevado, nos preocupamos por enviar rápidamente a una reperfusión coronaria inmediata, ¿no? Ya sea que lo trombolicemos, si es que no tenemos cateterismo, que es una realidad frecuente en nuestro país, no tener cateterismo de forma inmediata, ¿no? Solamente, hablando de hospitales, solamente pues tienen los grandes hospitales nada más, ¿no? Entonces, nuevamente, elevación del ST, reperfusión miocárdica, STAT, ¿no es cierto? Pero ya esto ha venido en los últimos 10 años haciéndose una serie, digamos, de observaciones. No es que esté equivocado este enfoque, sino que está ciertamente, no es perfecto. Este enfoque no ve completamente a todos los casos de pacientes que podrían requerir una intervención coronaria inmediata, ¿ya? Si bien es cierto, tal vez hasta el momento va a detectar la mayor parte de casos, ¿no? Pero también pueden eventualmente tener algunas, digamos, obviar algunos casos de pacientes que no teniendo el ST elevado pueden tener obstrucción de la coronaria completa. Esto lo vamos a explicar ahora. Este es Juan Carlos Pérez Alba, es un docente y también cardiólogo intervencionista mexicano, eh, eh, muy activo en redes y es un educador también de la comunidad médica en áreas de su competencia, que es básicamente el intervencionismo cardíaco, cardiología. Y él dice algo que me gusta mucho, dice, electros vemos, coronarios no sabemos, ¿no es cierto? Así como caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Entonces, electros vemos, coronarias no sabemos. ¿Por qué? Porque él siempre dice, al final de cuentas yo veo el final de la película. Yo siempre veo el final. ¿Por qué? Porque él hace cateterismos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, en los últimos años, ¿no? Después de haber correlacionado miles, ¿no? Tal vez cientos ¿no? de miles de cateterismos cardíacos, ¿no es cierto? Entonces han correlacionado múltiples estudios de correlacionaron entre electrocardiogramas con cateterismo y llegaron a estas conclusiones, ¿no? Llegaron a estas conclusiones que lo que se pensaba inicialmente que solamente el paciente si la arteria coronaria se estudia completamente, todos iban a dar una elevación del ST, se vio que eso no era así. Es decir, no toda obstrucción completa de la coronaria va a producir una elevación del ST. Hay situaciones en las que no ocurre esto y sin embargo el paciente tiene, digamos, evidencia electrocardiográfica de una obstrucción completa del ST y de ahí tienen algunos patrones, digamos, algunos patrones electrocardiográficos que es importante conocer, ¿no? Como por ejemplo, la ACES hiperaguda, las famosas T de Winter, el patrón de descensos de infradesnivel del ST, que ocurre, por ejemplo, en el infarto posterior, la elevación de las típicas ondas T hiperagudas, el síndrome de Wellens, ¿no? O signo de Wellens, que nos habla de el síndrome de Wellens, que nos habla de, igual que el síndrome de Winters, ¿no? Las ondas T de Winters, que nos hablan de patrones de obstrucción importante de las coronarias, de una de las coronarias más importantes, como es de las obstrucciones a nivel proximal, es decir, casi en el tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Que es la que perfunde buena parte del ventrículo izquierdo, ¿no? A través de, por ejemplo, de la utilización de criterios electrocardiográficos como los criterios de Sgarbosa, que nos permiten reconocer pacientes que pudiendo tener, por ejemplo, previamente un bloqueo de rama izquierda, que típicamente decíamos, si tiene un bloqueo de rama izquierda no vamos a poder ver la manifestación electrocardiográfica, usando estos criterios de Sgarbosa, sí podríamos ver en muchos pacientes criterios para decir tiene un ST elevado y por lo tanto requiere una reperfusión rápida. O el paciente que está marcapaseado, por ejemplo, ¿no? Y los pacientes que están marcapaseados también podemos utilizar el criterio de Sgarbosa para detectar en el paciente algunos criterios electrocardiográficos que nos hablen de que el paciente tiene una obstrucción importante, una obstrucción coronaria completa y que este paciente podría requerir, ¿no? Una terapia de reperfusión inmediata, llámese cateterismo idealmente, fibrinolisis o trombolisis, ¿no es cierto? Muy bien, de tal manera de que, ¿y por qué es importante esto mencionarlo, no? Porque en estos reportes está de que más o menos dice,
de que hay un 25%, o sea, diferentes reportes, ¿no? Que van, unos van desde un 15%, otros 20%, y unos que han encontrado hasta un 30%, dice, ¿no? Ya en promedio, digamos, un 25% de falsos negativos. ¿Qué significa? Que pacientes que han tenido, digamos, en el electrocardiograma un infradesnivel del ST, ¿no? O sea, no han tenido típicamente el ST elevado y que se ha postergado digamos, su cateterismo, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que cuando viene un paciente con un infarto ST no elevado, se le da una terapia médica y se le hace en forma retardada digamos, un cateterismo, ¿no? A las 24, 48 horas, según cómo se aplique unos scores que nos va a decir que, con qué tanta premura hacemos el cateterismo. No, pero en líneas generales, paciente que no tiene ST elevado, no le hacen el cateterismo en forma inmediata. O sea, lo postergan para si mañana, pasado mañana le hacemos el cateterismo, ¿cierto? Le dan prioridad al que tiene ese elevado. ¿Y qué cosa habían visto? Habían visto que mucha gente que al hacerle a los 2 días, ¿no? Al día siguiente, a las 24, 48 horas, tenía la arteria completamente tapada, pero que no se había manifestado desde un punto electrocardiográfico con la típica elevación del ST, ¿no? Y haciendo correlación, ¿qué encontraron? ¿Qué cosa encontraron en estos pacientes? Ya revisando en forma retrospectiva sus electros que tenían estos patrones de alto riesgo. Por eso que es importante que en la comunidad médica, los que trabajamos en emergencia, en terapia intensiva, los que hacemos, digamos, medicina crítica, ¿no? Cualquiera de las ramas de la medicina crítica, nos familiaricemos, ¿no? Obviamente, claro, con el convencional enfoque de reconocer un ST elevado, o sea, el convencional infarto agudo ST elevado, pero también reconozcamos patrones como, por ejemplo, el patrón de infradesnivel del ST, un infarto posterior, que muchas veces se asocia no siempre, pero usualmente se asocia a un infarto inferior. Las ondas T de Winters, que nos pueden hablar de obstrucción de la proximal de la coronaria derecha, perdón, de la coronaria izquierda, de la descendiente anterior, los patrones del síndrome de Wellens, ¿no? Las ondas T hiperagudas, aprender a utilizar los criterios de Sgarbosa en pacientes que tienen un síndrome de coronario agudo con un previo bloqueo de rama izquierda o que están en marcapaso, etcétera, ¿no? Entonces, entonces ¿cuál es la, digamos, el impacto que tiene esto cuando a pacientes que han tenido una obstrucción completa y que pudieron no haber dado un ST elevado y le hacemos en forma retardada, de que la mortalidad se va a multiplicar por 2, obviamente, ¿no? Recordar que ese paciente perdió la oportunidad de reperfundirse, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto? Que sencillamente se perdió en este paciente la oportunidad de una reperfusión inmediata, ¿no? ¿No? A una coronaria que estaba completamente tapada, pero que no elevó el ST, ¿no? Esto no es la mayoría de veces, eso hay que recordarlo, pero es, digamos, lo que hay que complementar a el conocimiento de lo que se conoce como elevación del ST, ¿no? ¿No? Entonces, muy bien. Y de otro lado también tenemos la otra contraparte, ¿no? Que son, digamos, las observaciones que se le hace el paradigma de ST elevado. Es que no toda elevación del ST, ¿no? No toda elevación del ST, del segmento ST, ¿no? Con su respectivo punto J, es un infarto agudo de miocardio. Miren ustedes, hay una extensa tabla diferencial de pacientes que pueden tener un ST elevado y que no es un infarto de miocardio, ¿no? Dice, hay de un 15 a 35% de falsos positivos. Obviamente esto tiene pues, a veces el hecho mismo, acá se incluye a todo, inclusive a gente que se ha activado la sala de hemodinamia, aunque muchas veces no se le llegaba a hacer el cateterismo. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de las personas que han estado, digamos, evaluando en emergencia. Entonces, mientras menos, digamos, conocimiento se tiene de reconocer las características de un ST elevado en el contexto de un infarto de miocardio. Muchas veces han activado el sistema de cateterismo, algunos se logra inclusive hacer, otros no, pero al ya activarse ya se toma el caso como para parte de la estadística, ¿no es cierto? O sea, entonces, de ahí que son variables, digamos, los porcentajes, pero más o menos desde un 15 hasta el extremo de un 35% gente que han visto el ST elevado y cuando ya sea que le hicieron el cateterismo o antes de hacer el cateterismo lo vio el cardiólogo y dijo, no, 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 esto de acá esto es una miocarditis, esto es una pericarditis,
este es una aneurisma del ventrículo izquierdo, este es un patrón de repolarización precoz, este es una angina variante de Prince-Metal, o este es un síndrome de Brugada, o este es una hipercalemia, etcétera. ¿Ya? ¿Qué impacto tiene esto? Pues obviamente que es un procedimiento, un cateterismo es un procedimiento, no está exento de riesgos, es un gasto de recursos también, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver acá, los múltiples diferenciales que tiene un paciente que puede elevar el ST, ¿no? De tal modo de que acá tenemos esto para poder, elevation, ¿no? Que es una forma, digamos, un acrónimo, ¿no? Una mnemotecnia que nos permite las diferentes causas de elevación del ST, ¿no? E de electrolytes, básicamente hipercalemia, L de left bundle branch block, que significa bloqueo de la rama izquierda del haz de His, E de early repolarization, o sea, patrón de repolarización temprana benigna, V de ventricular hypertrophy, o sea, una hipertrofia ventricular, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Síndrome de Takotsubo, etcétera, ¿no? De tal manera de que no toda elevación del ST va a significar un infarto agudo de miocardio. Hay diferenciales entre las cuales es importante saber, pues, reconocerlo, ¿no? De tal manera que el diagnóstico se basa en tres pilares, fundamentalmente. La historia clínica, es decir, las características clínicas del dolor, el electrocardiograma y obviamente también las enzimas cardíacas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el cuadro clínico típicamente el paciente tiene un dolor retroesternal, opresivo, intenso, se irradia, es persistente, ¿no? No viene que dura un minuto y se va y luego viene a los 10 minutos, no, no. El dolor de pecho típicamente se obstruye la arteria y está ahí el dolor, está casi persistente, ¿no? En la parte central, como si fuese opresivo, un peso, ¿no? Y dado que es un dolor muy importante, se activa el sistema de respuesta simpática y se producen una serie de síntomas vegetativos, ¿no? Sudoración fría, ¿no? Criodiaforesis, le llaman, ¿no? Sudoración fría, náuseas, ¿no es cierto? Llega el paciente inclusive hasta vomitar, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren ustedes acá, ¿no? Sudoración fría. Y también es importante que no dejen de reconocerse los síntomas que se conoce como equivalente anginosos. Y esto es más frecuente en mujeres, en ancianos, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes no hace, digamos, dolor de pecho, pero puede ser disnea súbita, fatiga, o solamente la mera diaforesis, ¿no? Está transpirando, ¿no? O tener un cuadro de nauseoso, o puede vomitar, o sencillamente se sincopó el paciente, o a veces solamente hay una dorsalgia alta, ¿no? Duele más o menos entre la espalda, la parte alta de la espalda, ¿no? Siente ese dolor ahí, o un dolor escapular, o un dolor cervical o mandibular, ¿no? Y esto no es inusual. Yo he visto en dos ocasiones, y las dos fueron mujeres que habían ido al odontólogo, que el odontólogo lo envió, y otra señora hasta le habían sacado la muela, y ya no pudimos trombolizarla porque le habían sacado la muela la noche anterior, ¿no? Por un dolor de muelas, y seguía con el dolor, y era por un cuadro obviamente le usamos las enzimas, todo elevadas, un cuadro de dolor, era un equivalente anginoso por un dolor proveniente del corazón, de un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, en las últimas guías que salió en agosto del 2023, ¿no? Que son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la ESC, ¿no? Que es la European Society of Cardiology, ellos, como pueden ver ustedes, miren, hablan, ¿no es cierto? Dolor de pecho, dicen, miren ustedes acá en la parte superior, tanto hombre como mujer, ¿no? Eso un 80% lo puede presentar. Un 20%, ¿no? Puede presentar lo que se conoce como los equivalentes anginosos. Y quiero que vean ustedes acá la configuración, la representación del sexo de los pacientes. Miren ustedes, mujer, 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 prácticamente de 7 variantes de equivalentes anginosos, de 7, 6 son mujeres. No, perdón, de 6, de 7 acá, ¿no? 6 son mujeres y uno es varón. O sea, que más frecuente es en las mujeres, que puede ser diaforesis, una epigastral, que dice estoy indigestada, puede tener mareos o náuseas, o dolor de mandíbula, o dolor de cuello, o dolor de espalda, o sensación de falta de aire, ¿no es cierto? Es más frecuente esto en mujeres, de tal modo que inclusive hasta ya la comunidad médica quiere, a través de educar a la población para que se reconozca las diferencias entre hombres y mujeres. Miren, ¿no? Como acá se representa en color rojo la mujer que tienen
reconocer estos síntomas, dice, watch for these signs, ¿no? O sea, para poder nosotros rápidamente pedir ayuda, ¿no es cierto? Y que las mujeres pidan ayuda, sobre todo aquellas que tienen factores de riesgo coronario, ¿no es cierto? Y miren ustedes el dolor en la mujer, dice, ¿no? Las diferencias basadas en la presentación y diagnóstico de enfermedades cardíacas, ¿no es cierto? ¿Cómo el hecho de ser mujer, qué impacto tiene que yo les esté hablando de esto, ¿no? ¿Por qué les hablo de esto? Porque miren ustedes las consecuencias que va a tener el hecho de que una mujer tenga una enfermedad cardiovascular, haga un infarto y de una serie de síntomas no típicas, que no pueden ser, que no son típicos, pero que puede el paciente estar manifestando ya que está con un cuadro de coronario agudo, un infarto de miocardio, y se produce un retraso en su reconocimiento, ¿no? De repente viene con dolor de cuello, usted está que le pone orfenadrina, ketoprofeno, y no. Entonces, si usted tiene conocimiento de esto, usted va a tener una sospecha y dice, por lo menos tomen un electro, ¿no? Yo les aseguro que cuando ustedes terminen el curso manejo de paciente crítico, ustedes van a tener la capacidad de poder decir, este paciente tiene un infarto y se está elevado, trombolicémoslo o enviémoslo rápidamente llamemos al cardiólogo si está en un hospital, coordinemos con sala de hemodinamia, cardiología, porque este paciente tiene que recibir una terapia de reperfusión, ¿no? O referamos al paciente, o trombolicemos, etcétera. O sea, van a tomar cartas en el asunto, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿cuáles son las consecuencias de esta, digamos, presentación atípica que tiene en las mujeres en la enfermedad cardiovascular? Dice, hay un incremento en la posibilidad de readmisión. O sea, típicamente el señor ya le pongan la sorfenadrina al dolor de cuello, está con una gastritis, le ponen su omeprazol y lo mandan a su casa y luego la paciente devuelve nuevamente ya con el infarto más florido, ¿no es cierto? Entonces lo readmiten. Más posibilidades que lo puedan readmitir, porque obviamente lo readmiten porque en la primera admisión les dieron de alta en forma, digamos, errada, ¿no? Equivocada. Más una estancia hospitalaria mayor, por supuesto, ¿no? Si el paciente tiene más complicación porque ha sido reconocida tardíamente su problema coronario, va a tener más estancia hospitalaria, más tiempo, se incrementa el tiempo de tratamiento en la UCI, obvio. También hay un incremento en la mortalidad, ¿no es cierto? De tal manera de que este es el impacto, digamos, negativo que tiene la presentación, entre comillas, atípica, ¿no? ¿No? Inclusive las normas ya dicen, no diga presentación atípica, porque esto es lo típico de una mujer, ¿no es cierto? O sea, una presentación diferente, con algunas diferencias eh, 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 respecto al varón, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, pues dice 20% en casos, todos los días se diagnostican pues miles de infartos de miocardio en el mundo, ¿no? Entonces hablar de 20% es una cifra bastante importante, ¿no? Muy bien, entonces, por no olvidarse de factores de riesgo coronario, usted, cuando ve a un paciente con dolor de pecho en la sala de emergencia, usted tiene que preguntarle esto, así rapidito, para que, señor, sufre de diabetes, es hipertenso, fuma, le han dicho que tiene el colesterol alto, a lo ves si está gordo o no, pues está obeso o no está obeso, es mayor de 50 años, tú ves en su cartilla que tiene más de 50 años, señor, usted tuvo, su papá ha tenido infarto, sus hermanos han tenido infarto, sí, a mi hermano le dio a los 48, antes mi papá murió de infarto, dicen que le dio su infarto, que se murió joven nada más, ya pues es una carga genética fuerte, tiene bastante peso en la valoración del dolor de pecho del paciente, ¿no? Factores de riesgo coronario, diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, ya sea colesterol alto, hipertriglicéridos altos, obesidad, mayor la edad y los antecedentes familiares de primera línea, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente tomar un electrocardiograma. Ya saben, en el primer contacto, dentro de los primeros 10 minutos, ese es el estándar internacional de una buena práctica médica. Dolor torácico, paciente con factores de riesgo coronario, a los 10 minutos ya tiene que tener el electro tomado y leído por un médico que tenga por lo menos una idea de qué está viendo en el electro, ¿no? ¿No? Entonces las derivadas precordiales, como ustedes pueden ver acá está un electro. El electro tiene 12 derivadas, convencionalmente no se pueden extender a más, y esas derivadas fundamentalmente lo que miran es el ventrículo izquierdo. Miren el ventrículo izquierdo de estos electros, ¿no? Entonces uno mira, miren ustedes, B1 y B2, mira la cara septal, B3, B4 la cara anterior, B5, B6 la cara lateral, baja la cara lateral alta, D1 y ABL, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Abajo está la cara lateral baja, la parte superior cara lateral alta, y en este corte sagital ustedes lo pueden ver, ¿no? B1, B2, el septum interventricular, la cara anterior del corazón, la cara lateral
baja, ¿no? Entonces acá ya ustedes se lo pueden, digamos, luego ya van a memorizar la ubicación del corazón, ¿no? Entonces, rápidamente, estos son cómo se reparten digamos, los territorios de las coronarias, ¿no es cierto? Las dos importantes coronarias, la derecha, izquierda, ¿no es cierto? La coronaria derecha que tiene un tronco en la coronaria que se divide luego en una arteria circunfleja, ¿no? Y en una arteria descendente anterior. Y tenemos la coronaria derecha, ¿no es cierto? Muy bien. Inclusive según los tipos según digamos, la ubicación de las alteraciones electrocardiográficas, fundamentalmente la elevación del ST, podemos definir más o menos la ubicación anatómica del infarto, ¿no? Muy bien. Y también no solamente eso, la ubicación, sino también podemos definir qué tipo probablemente de arteria esté comprometida. Por ejemplo, si yo tengo que mi paciente tiene el 2,3 y ABF, que corresponde a la cara inferior o la cara diafragmática, ¿no? Que está pegada al diafragma del corazón. 2,3 ABF, esto nos está hablando de que el paciente podría tener en un 80% de posibilidad que sea la arteria coronaria derecha o eventualmente un 15-20% tal vez la arteria circunfleja. Si el paciente tiene elevación del ST en las caras B1, B2, B3, B4 o de B1 hasta B4, es decir, las caras anterior, o sea, las derivadas anteriores o derivadas del septum o las derivadas que corresponden a la unión de estos dos, que como es la cara anteroseptal, definitivamente la arteria que compromete esto es la left descending artery, ¿no? Que es la arteria descendente anterior, no izquierda. Muy bien, entonces, desde un punto de vista electrocardiográfico, ¿cómo definimos al infarto, no? El infarto se define como una nueva elevación del ST, el punto J, en dos derivadas contiguas, ¿no? ¿Y cuál es el punto de corte? Más de 1 milímetro. La elevación de más de 1 milímetro respecto a la línea isoeléctrica en todas las derivadas, excepto en dos, en B2 y B3. En V2 y V3, ¿no es cierto? Tiene que ser, si es una persona, es un varón mayor de 40 años, tiene que estar elevado más de 2 milímetros. Si es un varón menor de 40 años, más de 2,5. Y en mujeres de cualquier edad, en V2 y V3 tiene que estar elevado más de 1,5 milímetros para que haya, digamos, se considere como positivo para reunir el criterio de definición electrocardiográfica de infarto agudo de miocardio. En mujeres en cualquier de cualquier edad, derivadas B2, B3, más de 1,5. En cambio, en hombres va a ser mayor de 2 milímetros si es mayor de 40 años o mayor de 2,5 si es uno menor de 40 años, ¿no? Acá ustedes pueden ver en este cuadrito que después en su casa lo van a revisar con más tranquilidad. Muy bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos 2, 3 ABF. Como esto no es V1 ni V2, o sea, B2 ni, no, perdón, no es V2 ni V3, entonces acá con que tengo 1 milímetro, que es un cuadradito, y ustedes pueden ver que de lejos hay más de un cuadradito por la elevación en 2, 3 y ABF, es un infarto de la cara inferior, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, se eleva en B1, B2, que corresponde al septum, y B3 y B4 está recontra elevadazo, ¿no? Acá tiene, pero ¿cuántos? Decía que para acá necesitaba de la isoeléctrica, vean ustedes en V2, V2, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 2,5, entonces es positivo. Entonces tiene en V1, V2, V3, V4, esto significa un infarto anterior y septal, ¿no? O sea, es un infarto anteroseptal. Acá es un infarto que tiene en V1, no, perdón, V3, V4, V5, V6, D1 y ABL. O sea, la cara lateral baja, la cara lateral alta y la cara anterior. Este es un anterior lateral extenso, se llama, ¿no es cierto? Muy bien. Pero como habíamos dicho, el corazón, el electrocardiograma convencional de 12 derivadas pues tiene su punto ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde usted que básicamente su preocupación es evaluar las diferentes partes del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, o el septum, la cara anterior, la cara lateral, la cara inferior, la cara lateral alta, baja, ¿no? Pero no te habla mucho sobre el ventrículo derecho, ¿no? Ni la parte, digamos, inferobasal, o que antes se conocía como cara posterior del corazón. Por eso lo hemos llamado de ECG blind spot, ¿no? Los puntos ciegos del
electrocardiograma, ¿no es cierto? Las derivadas derechas y la región posterobasal, también anteriormente conocida como las derivadas posteriores, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ustedes tienen acá, ¿qué se hace para poder nosotros, que nosotros podamos, digamos, evaluar bien estas falencias que tiene, que tiene el electrocardiograma, ¿no? Sencillamente, si sospechamos que el paciente puede tener un problema a nivel del ventrículo derecho, podemos pedir las derivadas derechas, como ustedes pueden ver acá, ¿no? B3R, B4R, B5R, B6R. ¿Por qué? Porque V1 y V2 son iguales, tanto para las izquierdas como para las derechas. Cambiaría desde V3, o sea, las derivadas precordiales. No es, acá no está en el lado derecho, perdón, izquierdo, como es normal, sino como está acá en la primera, es normal, izquierdo, pero luego se colocan en la derecha. Esto se conoce como las derivadas derechas. Y cuando nosotros tenemos una sospecha que el paciente pueda tener algún tipo de lesión o un infarto en la cara, digamos, inferobasal, antiguamente conocida como la cara posterior, tenemos que tomar las conocidas derivadas posteriores, que son V7, que está en el borde axilar posterior, línea axilar posterior, V8, que está en la punta de la escápula, y en la línea paravertebral izquierda, todo a nivel del quinto espacio intercostal, V9, ¿ya? Son las derivadas posteriores. Ustedes tienen acá, ¿no? La ubicación de las derivadas, la más importante, con que ustedes tomen una nomás suficiente, ¿no? Si quieren ahorrar el papel de electrocardiográfico, que la más importante es la V4R, o sea, del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, acá hay un infarto inferior, ¿no? Entonces nosotros tenemos sospecha que le tomamos una derivadas derechas y ustedes tienen elevación de más de 1 milímetro de la B4R, ¿no es cierto? Acá está elevado más de 1 milímetro, está 1, 2, casi 3, entonces es positivo, ¿no? O sea, tiene un infarto de la cara diafragmática o cara inferior más un infarto del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y acá están las derivadas posteriores, como ustedes ven acá, V7, V8, V7 línea axilar posterior, V8 la punta de escápula, V9 la línea vertebral, ¿no? La línea vertebral, paravertebral, ¿no? Entonces ustedes tienen acá un infarto, por ejemplo, agudo de miocardio, donde se sospechaba de que tuviera en la cara posterior o ínfero basal comprometido, se tomaron las derivadas posteriores y ustedes ven V7, V8, V9, y se dice que estas derivadas son la exigencia de que tenga una elevación es con solo 0.5, o sea, 0.05 milímetros, o sea, la mitad de 1 milímetro. Y como ustedes ven acá está mucho más que eso, ¿no es cierto? O sea, este es un infarto ínfero posterior, ¿no? Un infarto inferior de la cara inferior y también de la cara posterior o inferobasal del corazón, ¿verdad? Muy bien, entonces, de acuerdo a la localización de la elevación del punto J con su correspondiente segmento ST, nosotros vamos a poder definir pues los infartos, ¿no? Septal, anterior, al lateral alto, bajo, la combinación de caras como la cara anteroseptal, la cara anterolateral o la cara anterior extenso, ¿no? Que va de B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL, ¿no es cierto? Que es un importante compromiso. Estos pacientes pues usualmente entran en falla cardíaca, en shock cardiogénico, podrían eventualmente entrar, ¿no? Y si no han entrado pronto, si no es repercutido en un breve plazo, van a entrar en un shock cardiogénico, ¿no? Porque se compromete buena parte de la irrigación de lo que es el punche, ¿no? De lo que es la bomba fundamentalmente que tiene el corazón, digamos, el trabajo de bomba que hace el ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien, acá también recordar que no toda elevación expresa del ST, no toda obstrucción completa de la arteria coronaria va a dar una elevación del ST, ¿no? Hay un porcentaje que es importante tomarlo en cuenta, es importante saber que son los patrones de EKG que nos indican una oclusión o estenosis coronaria crítica y que es de alto riesgo, ¿no? Como por ejemplo, el famoso infradesnivel del ST de B1, B2 o B3, ¿no? Infradesnivel del ST, la famosa elevaciones del ST en las derivadas posteriores, ¿no? Como por ejemplo B7, B8, B9, y la elevación en las derivadas derechas como B3 y B4,
¿no? No son los típicos STs de un electro convencional, ¿no es cierto? Entonces, es importante que la comunidad médica, sobre todo la que está, digamos, dedicada al cuidado del paciente crítico, como son los médicos emergenciólogos, los médicos intensivistas, los médicos anestesiólogos, y en líneas generales, cualquiera que se vaya a parar en una sala de emergencia a ver pacientes, ¿no es cierto? Entonces, patrones como, por ejemplo, el infradesnivel difuso, ¿no? De más de 7 derivadas de las 12, una depresión difusa del ST que nos habla de una enfermedad multivaso o la posibilidad de que el paciente esté haciendo un dolor de pecho con deterioro hemodinámico secundario a una left main coronary obstruction, que significa una obstrucción coronaria del tronco principal de la coronaria, ¿no? Entonces, no hacen el típico superdesnivel, sin embargo, estos pacientes, si no lo destapas la coronaria, se van a morir, ¿no? Si no lo destapas de forma inmediata. Idealmente, estos pacientes tienen que ir a cateterismo. La reperfusión miocárdica con fármacos, o sea, con trombolíticos, es poco probable que mejore el paciente con eso, en estos casos, ¿no? En estos casos tan severos. Muy bien, entonces los pacientes que tienen, por ejemplo, como les había dicho, bloqueos de la rama izquierda o los que están con un ritmo marcapaseado, ¿no? Aprender al uso de, digamos, al reconocimiento de quienes podían tener pues cambios electrocardiográficos compatibles con una oclusión o estenosis coronaria de alto riesgo y que requerirían un manejo no netamente médico, sino intervencional, ¿no es cierto? O por lo menos una estrategia de reperfusión de tipo farmacológica, ¿no es cierto? Y así las famosas ondas T hiperagudas, las ondas T de Winters, etcétera, el síndrome de Wellens, tanto tipo A, tipo B, ¿no? Que nos habla de una severa estenosis del proximal de la arteria coronaria descendente anterior izquierda, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esto es importante conocer estos patrones, ¿no? Ojo, ojo, no estamos hablando de que ya que el ST elevado no sirve, no, para nada. Sencillamente complementarlo, tiene sus falencias, sus limitaciones, y eso implica aprender este tipo de patrones, ¿no? Muy bien, ¿por qué tomar un electro rápidamente? ¿Por qué? Porque es, por un precisa el diagnóstico, porque nos permite intervenciones terapéuticas rápidas, porque nos permite activar la sala hemodinamia, porque nos permite iniciar rápidamente la terapia y reperfusión. Recuerde que tiempo es miocardio, ¿no? Tiempo es corazón. De tal manera que usted puede estar atendiendo en la ambulancia, por usted se va a tener una ambulancia, un paciente con dolor de pecho, y usted le puede tomar el electrocardiograma en el foco, ¿no? Donde lo atiende. De repente usted lo atiende al paciente y ve que tiene un ST elevado en toda la cara anterior, tiene un infarto anterior extenso. Usted en la ambulancia no tiene el trombolítico, pero usted podría decir, bueno, este paciente llamo al hospital, estoy cerca del Revaliat y cerca del INCOR, llamo, tengo un paciente que tiene estas características, le tomo foto al electro y se lo envío pues al jefe de guardia y les aseguro que no les va, sin duda les va a decir, traiga a este paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que tiene un paciente con dolor de pecho y signos de una obstrucción de una coronaria, o tiene un patrón, digamos, de Wellens, o tiene un patrón de Winters, o cualquier manifestación electrocardiográfica que nos hable de que el paciente requiere una reperfusión inmediata, ¿no? ¿Por qué? Tiempo es músculo miocárdico y cada minuto cuenta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá este es más o menos un algoritmo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros actuamos, ¿no es cierto? Recuerde, usted ve al paciente y al toque le tomó el electro, si encuentra el ST elevado, dice, a ver, cómo está la cosa? Dice, a ver, ¿yo dónde estoy? Si yo estoy en un lugar que no tengo estoy en el prehospitalario, dice, me va a tomar para que lo lleve yo hasta un lugar que tenga cateterismo y le puedan hacer su cateterismo primariamente, más de 2 horas, ni hablar. Si me toma más de 2 horas, tengo que, si me tomo más de 2 horas de hacer eso, mejor lo fibrinolizo y al toque lo llevo después de que lo fibrinolizo o lo trombolizo, lo llevo para que le hagan su cateterismo. Pero si es que veo que idealmente antes de los 90, antes de las horas, y mucho mejor si antes de las hora y media, yo puedo llevarlo a un lugar donde le pueden hacer su reperfusión miocárdica intervencionista, o sea, una PSI, un síndrome, una intervención coronaria percutánea, entonces lo llevo, pues, ¿no?
Pero si es que es más de 2 horas que me va a tomar el tiempo en llegar hasta allá y todo, mejor lo trombolizo. Pero si yo estoy, mi paciente llega y yo estoy en una sala de emergencia de un hospital donde yo tengo, en mi hospital tenemos un centro, una sala de hemodinamia, un laboratorio de hemodinamia, un lugar que tiene capacidad de hacerle un intervencionismo coronario percutáneo de forma inmediata, detecté cuál es el tiempo ideal, el paciente entre a esa intervención coronaria percutánea primaria, o sea, de arranque, de saque, cuando es idealmente hacerlo antes de la hora, antes de los 60 minutos, reperfundir ese miocardio, ¿verdad? Muy bien, habíamos visto, ¿no? Si tenemos un Zika, el electro decía, ¿está elevado el ST? Perfecto, manejo médico, reperfusión miocárdica. ¿No está elevado el ST? Puede ser una Zika ST no elevado, si es que la troponina es positiva, pero no eleva el ST, o puede ser una angina inestable si hay cambios electrocardiográficos, pero no elevan las enzimas cardíacas, ¿no? Muy bien, entonces, acá nuevamente, entonces, esto es lo mismo que ya hemos explicado, que es de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, las últimas guías del manejo de síndrome coronarios agudos, ¿no? Dice, First Medical Contact Location, dice, ¿no? O sea, ¿dónde usted está ubicado en su primer contacto con el paciente? Si está en un hospital donde tienen su sala de hemodinamia, al toque nomás, la idea es que antes de la hora ya estén cruzando el catéter, ya esté entrando por la arteria coronaria, ¿no? Esté entrando el catéter ya, perdón, estén entrando el catéter ya por la vía de acceso, radial, femoral, por donde quieran entrar sus alambres para que, sus catéteres para que destapen esa arteria. En cambio, si yo estoy en un hospital que no tiene sala de hemodinamia o estoy en el prehospitalario, si estoy en la ambulancia, entonces rápidamente yo tengo que decirme lo siguiente. A ver, es posible que yo lo pueda llevar a un lugar donde antes de las 2 horas que yo lo he visto, lo he diagnosticado este infarto, le puedan hacer su cateterismo, y así, bacán, lo llevo, ¿no? Idealmente que la haga antes de los 90 minutos, inclusive. Pero si es no estoy lejos, no va a ser posible, ¿no? Pues entonces, que tengo que hacer la estrategia de reperfusión farmacológica, ¿no es cierto? Entonces, de la intervención pulmonar percutánea, ¿no? ¿Con qué? Con un trombolítico, ¿no es cierto? Pero también recuerden, las últimas guías nos dicen esto, que hay pacientes que puede que no tengan el ST elevado, tengan otros, tengan el ST infradesnivelado, tengan el ST plano, perdón, la onda T plana o la onda T invertida, o sea, signos de isquemia aguda, pero que no son ST elevado, pero que se considera de muy alto riesgo los siguientes, que el paciente tiene dolor de pecho, algunos cambios inespecíficos del electro, pero tiene inestabilidad hemodinámica o un shock cardiogénico, si tiene arritmias potencialmente mortales, ¿no? O el paciente tiene falla cardíaca aguda, donde asumimos que podría ser secundario a una isquemia miocárdica, el dolor torácico no le pasa con nada, ¿no? Entonces estos pacientes y tiene cambios recurrentes, o sea, eleva el ST, luego lo normaliza, el ST se aplana, perdón, se infradesnivela, ¿no? O sea, depresión del ST, luego se normaliza o tiene una onda T invertida, etcétera. O sea, signos dinámicos recurrentes que me sugieren isquemia. El paciente está con dolor de pecho, está chocado, está en shock cardiogénico. Estos pacientes tienen que ofrecerse inmediatamente una intervención coronaria percutánea inmediata. Idealmente siempre una, un cateterismo, ¿no? Y ya si no, pues ni modo, tenemos que hacer una reperfusión farmacológica, ¿no? Ya sea con tenecteplase o el activador de plasminógeno tisular. Y también recordar que si yo tengo cualquiera de estos patrones de electrocardiografía que nos indican oclusión o estenosis coronaria crítica, ¿no? De alto riesgo, estos pacientes deberían ir también a cateterismo, idealmente, ¿no? Cateterismo o una reperfusión farmacológica, ¿no es cierto? Entonces, el manejo de un paciente, uno tiene que ser siempre el manejo en la unidad de shock trauma, el paciente tiene que estar monitorizado, ¿no? Con un monitoreo cardíaco continuo. Solo si tiene una desatura menos de 90 hay que ponerle oxígeno, analgesia con opioides, nitratados, ya sea sublinguales o endovenosos, antiagregación plaquetaria dual, ¿no? Con siempre aspirina más clopidogrel, sobre todo si lo voy a trombolizar, pero aspirina con, ya sea pasugrel o ticagrelor, si le voy a llevar angioplastía, ¿no? Cualquiera de los dos es igual.
Muy bien, y siempre una terapia anticoagulante, ya sea con la heparina convencional, la heparina sódica no fraccionada, o una heparina sódica, perdón, una heparina de bajo peso molecular, como enoxaparina, ¿no? Que tenemos acá. Recordar, el oxígeno es un medicamento y por lo tanto, si el paciente no requiere oxígeno, no hay que colocarle. Si un paciente en el contexto de una síndrome coronario agudo satura menos 90 o menos, ahí hay que darle oxígeno. Si no, si satura más de 90, no requiere dar oxígeno. Si el paciente tiene dolor de pecho, siempre verificando que esté hemodinámicamente estable, porque los vasodilatadores, ya sea sublinguales o endovenosos, pues producen hipotensión, ¿no? Entonces podemos usar nitroglicerina, ¿no? En el contexto de emergencia es ideal la nitroglicerina, sobre todo endovenosa, cuando el paciente tiene edema agudo de pulmón, está con una emergencia hipertensiva, es decir, con presiones elevadas, ¿no? Por encima de 180 la sistólica o de 110 la diastólica, y o cualquiera de ellas o la mezcla de las dos con evidencia de disfunción. En este caso, si está pues, con un edema agudo de pulmón o un infarto de miocardio, obviamente constituye una emergencia de tipo hipertensiva, ¿no? ¿En qué pacientes podría estar contraindicado porque podría producir una vasodilatación, deterioro hemodinámico? Si el paciente tiene un infarto ventricular derecho, ¿no? Si es que el paciente está usando inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, es decir, medicamentos que se utilizan en la disfunción eréctil, como por ejemplo el taldalafilo, sildenafilo o vardenafilo, ¿no? Muy bien. El manejo del dolor, bueno, siempre también igual verificar estabilidad hemodinámica, que se puede utilizar opioides, petidina, morfina. Actualmente se está usando paracetamol, hay buenos reportes de buenos resultados con usar paracetamol endovenoso, ¿no? Lo que sí hace un hincapié es que no se debe utilizar antiinflamatorios no esteroideos para manejo del dolor. Nada de diclofenaco endovenoso, ketoprofeno endovenoso o ningún tipo de AINE endovenoso, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Acetaminofeno podemos usar. Siempre antiagregación y de tipo doble, es decir, con antiagregantes plaquetarios que tengan diferentes mecanismos. Entonces, utilizaremos el ácido acetil salicílico, ¿no? 300 miligramos, STAT, ¿no es cierto? Ya sea si va a fibrinolisis, o sea, si lo van a trombolizar o le van a entrar a cateterismo, para todos. Aspirina para todos. Y luego el otro puede ser que le demos al paciente ticagrelor, que es el Brilinta o el ticagrelor, ¿no? Si es que el paciente idealmente va a ser sometido a cateterismo, ¿no es cierto? Si es que puede ser también pasugrel, cualquiera de estos dos, ¿no? Ya sea el pasugrel o el ticagrelor, y si es que, y ya inclusive hay estudios que han hecho comparaciones entre los dos, y no hay diferencia, no puede usarse uno u otro, no hay diferencias significativas entre los pacientes que reciben ya sea pasugrel o comparado con ticagrelor, cualquiera de los dos. Ya, si usted, el paciente, no tiene ninguno de estos, podría utilizar clopidogrel, ¿no? Clopidogrel, si no tiene ninguno de los dos, que no es nada raro, a veces hay clopidogrel nada más, entonces usted usa 300 miligramos si lo van a fibrinolizar, si va a ir a cateterismo puede usar 600 miligramos, si es que es un paciente añoso, 75, 80 años, solamente, ya no de dosis de carga, solamente de mantenimiento, ¿no es cierto? Muy bien, miren ustedes rápidamente el perfil, digamos, farmacológico de estos medicamentos, ¿no es cierto? Que el inicio de acción del clopidogrel es de 2 a 4 horas, ¿no? En un contexto de emergencia siempre es una eternidad, ¿no? En cambio, el prasugrel o el ticagrelor tienen un inicio de acción, o sea, comienzan a antiagregar, ¿no? Evitar más agregación plaquetaria a los 30 minutos, no sea más rápido, definitivamente, ¿no? Es 2 a 8 veces, 4 a 8 veces más rápido su inicio de acción que el clásico Plavix o clopidogrel, ¿verdad? Muy bien, entonces también la enoxaparina a utilizar, recuerden ustedes, ¿no? Ya sea heparina sódica o enoxaparina, también utilizar una dosis alta de inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿no? Que ese nombre es de este tipo en la cual pertenecen la atorvastatina, ¿no es cierto? Entonces, utilizar una estatina, ¿no? Como es en este caso la atorvastatina, 80 miligramos, que tienen propiedades benéficas como la estabilización de la placa, propiedades antiinflamatorias, propiedades que disminuyen la activación plaquetaria. Tiene toda una serie un perfil de bastante beneficio para la estabilización de la placa que se ha roto, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, ya cuando uno define qué terapia de reperfusión coronaria vamos a dar, ¿no? Hay dos estrategias, la angioplastía
que es de por sí la mejor, porque va a optimizar la eficacia de la reperfusión. Y también tenemos la fibrinolisis, ¿no? Que va a optimizar la rapidez de la reperfusión. Muchas veces la realidad de nuestros países es que no tenemos cateterismo, ¿no? En la mayoría de hospitales, ¿no? Entonces, tendríamos que entrar a lo que es la terapia de reperfusión farmacológica, ¿no? Que siempre se tiene en la emergencia, el Actilice, que es el activador del paquinógeno tisular, o el tenecteplase, ¿no? Más se tiene hasta el momento, más lo que se tiene es alteplase, ¿no? Muy bien, entonces ustedes tienen acá lo que habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto cómo el algoritmo de decisiones que se toma cuando se enfrenta con un paciente con un Zika ST elevado. Muy bien, ¿no? Y eso ya también lo hemos visto. Muy bien, entonces, si nosotros decidimos que vamos a trombolizar, o sea, ya, no hay cateterismo, caballero, o si es que yo quiero llevarlo a una sala de cateterismo de mi hospital de referencia, está a 4 horas, más de 2 horas, ¿no? Entonces ya está tranca, no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trombolizarlo. Pero antes de trombolizarlo, think before you act, ¿no? Actúa antes de pensar, no va a ser que el paciente tenga contraindicaciones absolutas, ¿no? Contraindicaciones como, por ejemplo, que el paciente está con una hemorragia activa, o que en algún momento tuvo una hemorragia intracraneal, un aneurisma roto, tiene un aneurisma, ¿no es cierto? Ya diagnosticado previamente, o tiene antecedente de un síndrome coronario agudo, o ha tenido una hemorragia digestiva en las últimas 4 semanas, ¿no? O está con una emergencia hipertensiva que aún no lo controlas, no puedes utilizar, primero tendrías que controlarlo, ¿no? Entonces, verificar las contraindicaciones. Si el paciente no tiene contraindicaciones, adelante, ¿no es cierto? Se procede a la fibrinólisis, ¿no? Si utilizamos el alteplase o el activador de plasminógeno tisular, ¿no? El típico protocolo de 15 miligramos endovenoso Cistat, 50 en media hora y los otros 35 restantes en 1 hora. Y por último, perdón, y también tenemos, se puede usarse el tenecteplase, ¿no? Que se utiliza en un solo shot, o sea, en un solo bolo, se pone en 10, una sola dosis que se pone en 10 segundos. Un shot que se da inmediatamente, y eso se da según un kilo de peso, como pueden ver en esta tabla, ¿no es cierto? Si es un paciente añoso, mayor de 75, 80 años, mayor de 75 años, perdón, usted tiene que usar la mitad de las dosis. ¿Cuándo puedo decir yo que mi paciente ha reperfundido? Porque puede usted intentar una reperfusión farmacológica y no necesariamente el paciente reperfunde, ¿no? Entonces, criterios clínicos, que el dolor se alivie sin la necesidad de estar poniendo más opioides, que haya un descenso del supradesnivel, descienda, comparado con el ingreso al que usted toma después de que ha trombolizado, en más del 50%, ¿no? O más, ¿no? Si tenía 5, luego que tenga 2, ya está, es algo, ¿no? Entonces, un descenso más del 50%, que aparezcan algunas arritmias de reperfusión y si en el control de troponinas, estas se eleven, ¿no? Es lógico, ¿no? Si yo destapo, si hay un corazón que se está muriendo, está infartándose, muchas células se mueren, liberan troponinas, pero no se dan a la circulación porque está tapado esa arteria coronaria. Una vez que se reperfunde, se va a la circulación sistémica y hay un pico de elevación de troponinas, ¿no? Por ejemplo, este es un típico ritmo de reperfusión que se puede ver en los pacientes que se le tromboliza o se le hace una angioplastía, ¿no? Cuando reperfunden hacen este tipo de vean. Este ritmo se llama un ritmo idioventricular, que es decir, que es un ritmo ventricular, pero que normalmente los ritmos ventriculares son de 40 a 60. Este paciente tiene 79, o sea, es un ritmo idioventricular acelerado. No se trata, porque es un ritmo que va a ceder espontáneamente, ¿no? Es manifestación de que el paciente ha reperfundido. Muy bien, entonces, como conclusión, los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con ST elevado deben ser tratados con angioplastía primaria at once, de forma inmediata. ¿Qué pasa si no dispongo de una angioplastía primaria? Hay que transferirlo. Si yo preveo que en mi transferencia no va a ser posible porque estoy desde un punto de vista de tiempo respecto a mi centro referencial que tiene cateterismo, pero que está más de 2 horas, tendría yo al paciente que fibrinolizarlo, ¿no? Si la angioplastía no va a ser posible antes de las 2 horas, lo fibrinolizo. Si mi trombolisis, o sea, o mi fibrinólisis ha sido exitosa, ahí igual hay que transferir al paciente dentro de las siguientes 2 a 4 horas. Pero ¿qué pasa si mi trombolisis fue fallida? O sea, sigue con dolor, no descendió el ST, no hay arritmias de reperfusión. Entonces, este paciente considero que mi trombolía ha sido fallida y tengo que referirlo lo más temprano posible para ya lo que se considera una angioplastía, ya no primaria, sino una angioplastía de rescate. Muy bien.
alumnos. Eso es todo respecto a síndrome coronarios agudos, infartos agudos de miocardio. Ha sido un gusto con ustedes compartir esta actividad académica. Hola, muy bien chicos, terminamos. Hola, Sí, doctor. despierten. Gracias, doctor. Sí, Muy todo bien, claro. voy a terminar